Buenos días, estamos aquí con César Ruiz Larrea del estudio Ruiz Larrea Arquitectos. César, cuéntanos de forma breve tu estudio, ¿a qué se dedica? Pues a lo único que sabemos hacer, que es arquitectura. La última aventura que me he metido es darle al estudio, y dado que uno ya entra en una edad provecta y por tanto ya tiene menos fuerza, pero sobre todo energía tengo y ganas de seguir trabajando tengo, pero quería montar un poco una estructura que estuviese más acorde con las modificaciones y los cambios a los que está sometida la profesión, ¿no? Tanto desde el punto de vista del modelo de clientes como las respuestas que hay que dar y, por supuesto, todo el tema de instrumentos, ¿no? De herramientas que aparecen, ¿no? Yo he tenido siempre un estudio, digamos, de toda la vida, mi estudio donde estaba organizado en torno a mi persona y a la capacidad de trabajo, prácticamente con te diría casi que el 90 o el 85% de los proyectos a través de concursos. Soy un defensor a ultranza de los concursos, aunque desgraciadamente también son máquinas un poquito perversas a veces y no se hace todo lo honesto, pero eso ya es problema de las personas, ¿no? Y bueno, y entonces hemos organizado, asociándonos con otros arquitectos, y hemos organizado un estudio que hace arquitectura, urbanismo, etcétera, y damos respuesta a todas las demandas que pueda haber en el mercado, pero con una visión mucho más de organización empresarial, ¿no? Es decir, yo creo que eso es en ese compromiso que he tenido siempre desde que empecé hace 47 años, de estar innovando, cambiando, adaptándome a los cambios, ¿no? Y ahora estamos viviendo uno realmente apasionante y muy importante en nuestro sector, ¿no? Y entonces, bueno, pues hemos montado esta nueva aventura de Ruiz Larrea Arquitectos. Y de los proyectos que tienes en marcha actualmente, ¿cuáles destacarías? Pues mira, estamos haciendo un proyecto muy bonito que nos han adjudicado, que es la rehabilitación del Hotel Palace, ¿vale? Proyecto complejo, difícil, pero bueno, dada la importancia que tiene para la ciudad y para la arquitectura ese hotel, pues es un orgullo, un honor y es una satisfacción hacerlo. Luego estamos haciendo también un edificio interesante perdón, en la Castellana 19, para el Consorcio Nacional de Seguros, y es una rehabilitación integral de un edificio de 1903, ¿no? Y que tiene, bueno, empezó antes, en 1870 y pico, pero luego se hizo una serie de intervenciones importantes en 1903, y estamos haciendo el primer edificio de rehabilitación integral con el sello Platino Passive House, que es el primero que va a haber, porque es muy complejo y nos está generando, bueno, estamos en esa cultura que, como tú sabes, llevo muchos años trabajando en temas de compromisos medioambientales, etcétera, y entonces en el despacho, que somos siete socios, bueno, sobre todo gente que ha hecho una trayectoria conmigo, que luego pues ahora les he hecho socios, más unos arquitectos que tenían un estudio en Cataluña, entonces nos hemos unido de tal manera que tenemos estudio Ruiz Larrea Arquitectos, tiene estudio en Madrid, en Barcelona, y ahora abrimos en Sevilla, porque tenemos un proyecto también muy interesante para hacer un hotel, oficinas, un conjunto al lado del río Guadalquivir, en unos antiguos tabacalera que estaba abandonado. Y bueno, pues es un proyecto también muy interesante. Y luego, pues, ¿qué más? Bueno, el hotel, hemos terminado el hotel de Descalzas, el Edition, que ha tenido bastante éxito. En fin, estamos también con varias viviendas, estamos trabajando para la AMV, de vivienda. Y bueno, pues eso es un poco... Bien, bueno, muy interesante. Cuéntanos alguna anécdota de tu trabajo o de las direcciones de obra, algo que...
¡Buah! ¿Algún momento Hay divertido? muchas, claro, hay muchas. Claro, pues algún momento divertido que haya acontecido en vuestro quehacer diario. No lo sé. A ver, joder, tenía que... Bueno, fíjate, ahora que lo dices, me acuerdo de una que fue muy divertida, que le hice a un... Estaba haciendo una vivienda a un cliente, amigo, además, ¿no? Y está fuera de Madrid, y entonces, bueno, yo iba a la edición de obra y tal, y en un momento determinado tenía que abrir un hueco y me pidió, por favor, que, oye, que me mandase el hueco de la fachada. Bueno, era un testero, ¿no? Y entonces, pues lo dibujé, lo acoté y tal, no sé qué, y se lo mandé. Tal. Y él cogió el plano y entonces hizo una fotocopia en el pueblo, en un pueblo de al lado. Y entonces yo creo que, no sé lo que pasó, pero debió hacer al revés o algo así. Y entonces, la inversa. Claro, con lo cual de pronto cuando me llama un día y me dice, oye, el hueco es bonito, pero no entiendo muy bien porque resulta que daba precisamente a una especie de muro de hormigón que estaba como a medio metro, una cosa así, ¿no? Yo digo, ¿qué? Pero bueno, si tienes unas vistas... Bueno, total, que me voy para allá y efectivamente lo había fotocopiado, invertido, claro. y lo había planteado y dice, bueno, como le ha hecho el arquitecto, digo, joder, pero tío, llámame y te digo tal. Digo, no, como vi que estaba ahí, pues yo... Pero lo más divertido de todo es que además, como era un hueco y estaba muy cerca de un elemento de hormigón y es en el norte, pues ese muro empezó a coger verdín y subía un poco una enredadera, en fin, tenía una calidad. Bueno, no quiso quitarlo, porque es como si tuviese un tapies detrás, entonces se ha convertido en una especie de guiño de tapies, donde el fondo le da un valor al hueco impresionante. Y le pusimos una luz, con lo cual parece totalmente un cuadro. Entonces, cada vez que vamos allí, pues nos reímos muchísimo y tenemos un poco esa... Bueno, pues una anécdota más de las... ¿Cuál es el maestro clásico de la arquitectura que más te ha marcado? Pues mira, ¿Por qué? inicialmente me impresionó Willem Dudok, que es un arquitecto holandés, como sabes, Sí. que fue arquitecto municipal de Hilversum, y hizo un proyecto que me dejó impactado, que es el ayuntamiento. ¿No? Sí. Y fue de los primeros proyectos de los viajes jóvenes de la escuela que fui a ver, estuve viendo, y una fábrica de ladrillo, una precisión en la construcción, una medida y un rigor en todo el edificio, un nivel de diseño de una austeridad, pero de una eficacia realmente preciosa. Y como aquí estábamos metidos en una tradición también de fábrica de ladrillo, ¿no? Pues me pareció que era una respuesta muy contemporánea y tal. Eso me impactó. Y claro, de hecho, mi primer edificio que ganó en un concurso, que es el Conservatorio de Música de Almería, hace muchísimo, pues le debe mucho a Dudok, ¿no? A toda esa medida, ¿no? Pero luego, desde luego, cuando estuve por allí me fascinó Alvaralto, claro. O sea, la arquitectura de Alvaralto me parece de una fuerza, de una poética y sobre todo de una frescura que todavía hoy la ves y dices, bueno, es que esto es imbatible, ¿no? Bueno, y si tuvieras que explicar la arquitectura a través de una sola obra, ¿qué obra elegirías? Pues mira, yo elegiría, seguramente, a lo mejor esto ya es una, pero si dijera, la primera obra que hice que le dio, que yo creo que me hizo creer como arquitecto que tenía por ahí que es una vivienda que hice en la Isla del Hierro, estamos hablando de los años 1980, o sea, del siglo pasado, y que fue bueno, apareció muy publicada y tal, y sobre todo porque planteé cosas que empecé a darme cuenta que la arquitectura es una reflexión sobre muchas cosas y es un ejercicio de narrativa muy importante intelectual, ¿no? Entonces es un proyecto muy interesante. Te diría que ese fue importante porque fue el detonante de entender un poco lo que me interesaba, ¿no? Y claro, seguramente pues te podría hablar del último que estoy haciendo, porque es el que siempre intenta recoger, destilar y dar un poco toda tu trayectoria, le vas contando, ¿no? Otra vuelta de tuerca. Un arquitecto contemporáneo al que admiras. ¿Y por qué? Rafael Moneo. Nos ha enseñado a todos y a mí muchísimo.
tiene una libertad a la hora de proyectar y nunca hace un proyecto a priorístico, es decir, sabe de antemano lo que va a salir, ¿no? Sino que analiza muy bien el contexto, estudia realmente la historia, es decir, se empapa absolutamente y luego con el oficio, ¿no? Y con esa potencia narrativa que Rafa tiene en todos los proyectos, da soluciones realmente asombrosas. A veces, bueno, como todos los grandes creadores, no llega, tiene proyectos más o menos interesantes, pero en general es la actitud, ¿no?, la que nos ha enseñado la frescura, en no ir ya con el proyecto formalmente resuelto antes de y luego lo pones en el sitio, ¿no?, sino que hable el lugar, que dialogue, que la cabeza piense sobre eso, es decir, esa reflexión intelectual. Y claro, eso para mí fue una liberación sobre todo de los sismos, ¿no?, cuando estás empezando y tal, y entonces tienes una presión de las modas y tal, claro. Parece que si no haces eso no estás de moda, entonces no eres moderno. Entonces ahí Rafa fue fundamental para todos nosotros y especialmente para mí, claro. ¿Se puede hablar de algún proyecto, de alguna situación que haya sido el punto de inflexión en el crecimiento del estudio, este crecimiento del que hablabas ahora? Sí, ¿algún proyecto concreto? Una etapa, un proyecto, sí, algo sí, que haya sido significativo en ese crecimiento. Sí, bueno, es que claro, date cuenta que yo siempre he estado colaborando, he tenido muchas etapas, sí. Porque mi currículum es ir siempre con los ojos abiertos y aceptando todas las modificaciones. Cambio. Yo lo que creo como el filósofo, que lo único que permanece es el cambio. Y se adapta, o te adaptas a los cambios o estás muerto. Entonces, sobrevivir es eso, ¿no? Es la capacidad de un ser humano de adaptarse a los cambios. Entonces yo he empezado con una arquitectura de mesa camilla, yo solo en mi casa, con un hijo recién nacido ahí haciéndomelo, dibujándolo ahí, concursos, presentándome. Luego he trabajado con grandes arquitectos, montamos un estudio con Carlos Rubio y Enrique Alvarezala, que fue importantísimo, ¿no?, que estuvimos 12 años trabajando juntos, y luego ya cada uno tuvo una serie de intereses y bueno, preferimos volar cada uno porque mantenemos una enorme y gran amistad y entonces no, bueno, nos parecía que esa... Luego he estado en China también, he montado ahí un estudio, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que es... fíjate, no te diría tanto un proyecto como la intuición de los cambios, ¿no? Es decir, ahora mismo el cambio al que estamos sometidos, medioambiental, social, cultural, económico, filosófico, etcétera, es tan brutal, sobre todo por la aceleración en que se produce, que quizás después de la pandemia se produjo una reflexión interna muy potente. Entonces, oye, esto no puede seguir así, el sistema del sector ha cambiado, los encargos es otra cosa, aunque seguimos haciendo concursos, sobre todo, ¿no? Pero tenemos que tener una estructura mucho más adaptada a lo que está moviendo. Entonces, ha sido como ese cambio que viene de estar siempre atento, ¿no? Decía Le Corbusier que los arquitectos somos como asnos que estamos todo el día dando vueltas a una noria. La única diferencia es que no llevamos orejeras. Entonces es el trabajo sin orejeras. Entonces, ver realmente esos cambios, anticiparte, intuirlo y tener fuerza para tirar para adelante, quizás sea una de mis características de mi currículum personal y empresarial. ¿Una tipología que todavía no hayas hecho y que te gustaría hacer? Pues mira, me encantaría hacer un centro para discapacitados intelectuales donde puedan realizar una vida plena, ¿sabes? Bueno, por una serie de razones yo conozco el tema y realmente hay siempre una especie de actitud, bueno, a estos chavales hay que meterles en un centro de acogida o en un apartamentito, o sea, en sitios sí. que no están pensados, ¿no? Entonces, el crecimiento como personas, como cualquier persona, lo tienen más difícil. Entonces, hacerles un proyecto, ¿no?, de
donde puedan desarrollar todo el potencial, que es inmenso el que tienen, bueno, pues sería un puntazo, vamos, encantaría hacerlo. En la situación actual, del 1 al 10, ¿cómo crees que la sociedad valora a los arquitectos? ¡Oh! Pues mira, un 1% de los arquitectos los valora fantástico, pero el 90 y pico % de la sociedad tiene una valoración pésima, pésima. Creo que es injusta. Hay muchos casos de que efectivamente sí se merece un poco ese contubernio que ha tenido el arquitecto, digamos, con todos los desmanes que se han hecho, pues estamos muy ligados a esa historia, pero claro, yo creo que a veces es injusta en este país que tendemos siempre a demonizar a todo el mundo, ¿no? O sea, pero en general no es buena. Oye, César, ¿qué querías ser de pequeño? ¿De pequeño? Pues seguramente mayor. Seguramente mayor, sí. Qué bien. Vamos a perdernos un poco. ¿En qué lugar o en qué ciudad o en qué viaje te gustaría perderte? Bueno, por el Mediterráneo, sin duda. Y yo soy un enamorado de Sicilia, Palermo. O sea, Sicilia, que es donde ha pasado todo, donde seguirá pasando, donde en cualquier esquina encuentras cultura, emoción, arte. La gente es espectacular. Las contradicciones de esa suma de culturas, ¿no? Sicilia me fascina, me fascina. Sería Sicilia seguramente y Palermo. Bien. Esta pregunta, a ver cómo salimos, pero de las redes sociales, ¿hay alguna que te interese o que te parezca? Es que no, estoy muy desconectado, no tengo apenas. En el estudio lo tienen todos los chavales. Te estaba viendo venir. Sí, claro, es que, bueno, no, o sea, realmente, sí, el WhatsApp, si es una red social, ¿es WhatsApp o no? Es un medio de comunicación. Medio de comunicación. No sé si se llama red social o no WhatsApp, pero bueno. Bueno, el WhatsApp sí me interesa, pero... Nos ha dado mucha agilidad. El WhatsApp nos ha dado mucha agilidad. Sí, ¿no? sí, el WhatsApp. En el sí. tratamiento Y diario. de hecho he llegado a, mira, fue muy divertido porque yo tengo una casita en un pueblo de Cantabria, por ahí perdido, en un sitio que es un poco donde me refugio con mi familia, mis amigos, mi gente, ¿no? Y ahí estoy tal. Cuando me pilló la pandemia y me fui para allá, ¿no? Y con el WhatsApp, fíjate, y con el iPad un poco, pero con el WhatsApp, hicimos un concurso que ganamos además, y dibujando, fotografiando y mandándolo al colaborador, Miguel Ángel Díaz Camacho, lo estuvimos haciendo a través de WhatsApp, dibujo, veía, tal, y fue muy divertido. Y te das cuenta que al final lo que menos importa es la herramienta. Lo más importante, claro, lo más importante está en la más potente herramienta que tenemos todos, que es el coco, ¿no? Y ahí es donde tienes el espacio para crear, ¿no? Luego, evidentemente, las herramientas han mejorado muchísimo muchas cosas, ¿no? Pero no pueden sustituir, desde mi punto de vista, a la creación, a la idea. Oye, ¿tú ves series? No. No. Muy bien. Pues entonces, pasemos al siguiente. Dime un artista de cualquier disciplina que sea realmente interesante para ti. ¿De cualquier disciplina? Sí. Bueno, yo soy un apasionado de la pintura y seguramente tengo una especie de devoción y de emoción por el Greco. ¿Por el Greco? El Greco, que ha sido para mí el que ha revolucionado la pintura antes de todo lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Yo creo que es un pintor mal contado, pero los pintores lo reconocen como una referencia, ¿no? El Greco es absolutamente increíble en la pincelada, en el tratamiento del tema, en cómo trasciende la pintura para convertirlo en una experiencia mística o no mística, ¿no? Es decir, hay tanto, ¿no? Y la abstracción le debe muchísimo al Greco, es decir, para mí es un personaje realmente brillantísimo de arte. ¿Nos podrías recomendar un libro? Muchos, pero bueno, el mejor es
Mira, acabo de terminar uno que es fantástico, que se llama Luisiana 1923, que es de un escritor americano que se llama Tom Gatraux, Gatraux, Tom Gatraux. Es estupendo, estupendo, es un librazo increíble, ¿no? Y luego, pues claro, te podría decir los que estoy leyendo, pero bueno, como me pides uno, pues eso lo he terminado hace muy poco y me han fascinado. Vamos a cambiar de ámbito. Música. Un cantante, un grupo, un compositor. Los 60. Los 60. 60. Sigo con eso y cuando estoy trabajando, oigo música, me pongo los 60, que es el momento jazz, mucho jazz también, y los 60. ¿Y de los 60? ¿Destacarías a alguien? No, pues sí, a los Beatles, a todos, pero a todos esos grupos, a esa manera esa de... atmósfera. Esa atmósfera, efectivamente, muy bien, eso es. Sí. Bueno, pues como ya se acerca la hora, a la hora de comer, ¿un plato que te gustaría para compartir con la familia? Bueno, sin duda alguna un pata negra, una paletilla de pata negra. O sea, el jamón nuestro es imbatible con amigos y con familia. Esto siempre es no solamente bien recibido, sino es que no conozco a nadie que diga, no, oye, mira, no, pues cámbiame. No falla, no falla. Sí, no falla, sí. ¿Y podrías recomendarnos una película? Yo hago, una película que hago para ti mucho, haya sido significativa. Lo que, por ejemplo, series no veo porque prefiero revisitar películas, Sí. ¿no? Y eso me gusta mucho, ¿no? Bueno, claro, me viene la gran película de El Padrino, ¿no? Las tres, eso es una obra de arte. Es que cada vez que la veo descubro cosas nuevas. Es increíble, es espectacular. Y luego, películas, repaso, ya te digo, mucha filmografía de los hermanos Coen, me fascinan también. Bueno. Ahora hay mucha disponibilidad de cine. Claro, eso es lo que es fantástico, ¿no? Bueno, entonces, si pudieras dirigir una película, ¿de qué género te gustaría hacerla? Al surrealista, sin duda. Surrealista, sí. ¿Y de deportes cómo andamos? Bien, he hecho mucho deporte, sí, sí. ¿Cuál es tu deporte? Pues bueno, ahora ya lo que hago es un poco cuidarme un poco, pero hago mucha bici, he hecho muchísima bicicleta. En el norte, ahí donde hay mucha afición. Sí. Y tengo un pueblo que está muy cerquita de Cabezón de la Sal, en la reserva del Saja. Es un pueblo muy bonito, una aldea. Y hay un grupo de ciclistas que llevo toda mi vida, salimos por ahí y tal. Y luego he esquiado mucho. He esquiado muchísimo en la montaña. Me fascina, antes esquiaba más, y ahora lo que hago es que cuando puedo ir a tal, pues me doy paseos con esquís de travesía, andar por el monte, ¿no? Pero he esquiado muy bien, además se me daba muy bien y me encantaba. Bueno, ahora vamos a pasar al territorio de la imaginación. Si Venga. pudieras tomarte un café con un personaje de la historia, ¿con quién sería? ¿Y qué te gustaría hablar con él? ¿Qué te gustaría preguntarle? Pues seguramente con algún científico de esos que ha transformado ¿sabes? Que le ha dado la vuelta a la historia a través de una mirada, de otra mirada, ¿no? Pues no sé, que me explicase, por favor, de tomar un café, Albert Einstein, tantas cosas, ¿no? Desde el fax hasta la teoría de la relatividad, que seguro que te sientas con esa gente y te lo cuenta con una facilidad asombrosa, ¿no? Ahí reside siempre la sabiduría. La sabiduría. Claro, eso, pues sí, con algún gran científico de peso de los que hayan cambiado el curso de la historia, ¿no? Seguramente. Bien. Bueno, seguimos con la imaginación. Nos vamos a una isla desierta. ¿Qué tres cosas te llevarías? Vaya, lo de la isla siempre sale. Sí. Pues mira, una navaja multiusos. Hombre, y un iPad si hay allí, si conseguimos que haya cobertura, ¿no? No lo veo fácil, pero bueno, te lo concedemos. Vale. Con lo cual ahí llevo los libros, llevo todo, el contacto, no sé qué, patatín, patatán. Y luego y un móvil, por si hay cobertura en un momento determinado y puedo decir, oiga, estoy aquí y tal. Pero vamos, cosas muy prácticas, ¿no? Porque claro, el libro, pues
todas estas cosas pues es muy difícil, ¿no? Uno no Porque sirve para te nada. llevarías, ¿eh? Te llevarías la biblioteca. Bueno, claro. O sea, algo que me permita la supervivencia, seguramente un botiquín de primeros auxilios, una navaja multiusos, en fin, todas estas cosas que te hacen la vida más práctica, ¿no? Bueno, ¿y cuál sería para ti una tarde perfecta? Eso me lo reservo. Eso me lo reservo. Eso entra dentro del ámbito de lo privado, pero lo tengo muy claro. Yo también. Bueno, y terminamos ya con la última cuestión. Un eslogan. Pues mira, me gustó muchísimo el eslogan que dijo, yo creo que es del Che o de uno de estos, un paso atrás ni para coger impulso.